Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase virtual de física. El tema movimiento y fuerza. Velocidad. La velocidad es una magnitud vectorial que representa la razón de cambio entre el vector desplazamiento y la variación de tiempo. Su ecuación es velocidad igual a delta S sobre delta T. Cuando se tiene este triángulo que se llama delta significa variación, cambio. Y esto es igual a la resta entre algo que está final menos algo que está inicial. Siempre este delta va a ser final menos inicial. En este caso, delta t, que es la variación de tiempo o intervalo de tiempo, significaría tiempo final menos tiempo inicial. En esta ecuación, donde se tiene que la velocidad es igual a delta s sobre delta t, delta s es el vector de desplazamiento y delta t es la variación de tiempo. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad adoptada para medir la velocidad es el metro sobre segundo. Otra unidad de velocidad que se utiliza es el kilómetro sobre hora. Ejercicio 1. Un móvil sale de la Ciudad de México a las 9 horas y llega a Chiapas a las 15 horas. Después de recorrer 430 kilómetros, la pregunta es ¿cuál fue la velocidad escalar media de ese automóvil? Los datos que se tiene son tiempo inicial 9 horas, tiempo final 15 horas, delta S, que es del desplazamiento, es igual a 430 kilómetros. Y la incógnita es la velocidad media escalar. Entonces la velocidad media es el desplazamiento sobre el cambio de tiempo. La velocidad media es desplazamiento delta S sobre, como tenemos dos tiempos, entonces este intervalo es igual tiempo final menos tiempo inicial. Al reemplazar datos se tiene que el desplazamiento es 430 kilómetros, tiempo final 15 horas menos 9 horas, que es el tiempo inicial. Al realizar la resta se tiene 15 menos 9, 6 horas. Al realizar la división tenemos que el resultado es 71,6 km sobre hora. Y esa es la velocidad media escalar de ese automóvil. Aceleración. La aceleración de un móvil representa la rapidez con que varía su velocidad. Para calcular la aceleración de un móvil dividimos la variación de velocidad entre el intervalo de tiempo. Su ecuación es aceleración es igual al cambio de velocidad sobre el cambio de tiempo, es decir, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. En esta ecuación se puede reconocer que la v es velocidad final, la v sub 0 es igual a velocidad inicial, la t es tiempo final y la t sub 0 es tiempo inicial. La unidad de aceleración en el sistema internacional es metro por segundo al cuadrado. Ejercicio 2. Un motociclista parte del reposo, adquiere una velocidad de 18 metros sobre segundo en 7 segundos. Calcular la aceleración del motociclista. En este ejercicio la palabra reposo da una información. Esa información es que el reposo significa que la velocidad inicial es igual a 0. Tenemos otra velocidad, que viene a ser la velocidad final de 18 metros sobre segundo. Y se tiene un intervalo de tiempo de 7 segundos. Es decir, delta t es igual a 7 segundos. La incógnita es la aceleración, pues eso es lo que pide el ejercicio. La aceleración tiene como fórmula cambio de la velocidad sobre el cambio de tiempo. Por lo tanto queda velocidad final menos velocidad inicial sobre el cambio de tiempo. Reemplazando datos se tiene que la aceleración es igual a 18, que es la velocidad final, menos 0, que es la velocidad inicial, metros sobre segundo, sobre un intervalo de tiempo de 7 segundos. 18 menos 0 es 18 sobre 7 metros sobre segundo al cuadrado. Al realizar la división resulta que tenemos un resultado de 2,57 metros sobre segundos al cuadrado, que ese viene a ser el resultado de la aceleración. Movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV. En un movimiento que se desplaza con MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, es aquel que sigue una trayectoria recta y su aceleración es constante. Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado son que la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. La velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y que la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por desplazamiento. Entonces, x y x sub 0 viene a ser la posición del cuerpo, v y v sub 0 viene a ser la velocidad del cuerpo,
la t es el tiempo y a es la aceleración. Ejercicio 3. Un tren de alta velocidad en reposo comienza su trayectoria en línea recta, con una aceleración constante de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Calcular la velocidad que alcanza el tren a los 220 segundos. Los datos del ejercicio son: se tiene un tren de alta velocidad que inicia en reposo, eso quiere decir que la velocidad inicial es 0. Viaja con una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Se desea saber la velocidad que alcanza el tren a los 220 segundos, eso quiere decir que t es igual a 220 segundos y la incógnita es la velocidad final. De las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, dos ecuaciones me pueden estar sirviendo, la segunda y la última. De estas dos voy a escoger la segunda, pues en esta ecuación depende del tiempo y en la cuarta ecuación depende de la posición. Como uno de los datos es el tiempo, entonces esta es la ecuación que voy a utilizar. Por lo tanto, la ecuación es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Reemplazando tengo que la velocidad final es igual velocidad inicial 0 metros sobre segundo más 3 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración, y esto multiplica a 220 segundos. El 0 ya se omite, se quita, y al multiplicar 3 por 220 me da 660 segundos al cuadrado. Elimino el cuadrado con este segundos y me queda metros sobre segundo, que esa viene a ser la velocidad final del tren. Ley de Hooke. La ley de Hooke determina que la deformación que sufre un cuerpo elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Eso quiere decir que la fuerza en un resorte es igual a una constante de deformación por la deformación del resorte. La unidad de esa constante de deformación en el sistema internacional es de Newton por metro, Newton sobre metro. En esta ecuación F viene a ser la fuerza, K es la constante universal y X la deformidad del resorte. En un resorte, la fuerza que se va a aplicar muchas veces es el peso, por lo tanto tenemos que definir qué es el peso. Y el peso es la fuerza de atracción gravitatoria que la Tierra ejerce sobre el cuerpo. Es decir, el peso es directamente proporcional a la masa del cuerpo y a la aceleración de la gravedad. Su ecuación es peso es igual a masa por gravedad, donde P es el peso del cuerpo, M es la masa del cuerpo y G la gravedad, cuyo valor es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ejercicio 4. Si a un resorte se le cuelga una masa de 0,30 kilogramos y se deforma 0,25 metros, la pregunta es ¿cuál será el valor de su constante? Para sacar los datos de este ejercicio vamos a ver qué ecuaciones vamos a utilizar. En este caso, que la fuerza del resorte es igual a K por la deformación y que el peso de un cuerpo es igual a la masa por gravedad. Por lo tanto, 0,30 kilogramos es la masa del cuerpo, 0,25 metros viene a ser la deformación del resorte, la X, y necesitamos el valor de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. La incógnita es la constante de deformación. El peso viene a ser la fuerza que se necesita para utilizar la ecuación de Hooke. Por lo tanto, el peso va a ser igual a la masa de 0,30 kilogramos que multiplica al valor de la gravedad, que es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Al realizar la multiplicación 0,30 por 9,8 me da 2,94. Al unir kilogramos metros sobre segundo al cuadrado se obtiene el valor de newtons, que es la unidad de la fuerza. El peso viene a ser la fuerza que se requiere para encontrar la constante. Como se puede observar, fuerza es igual a K por X. Necesitamos despejar el valor de K. Por lo tanto, para poder despejar voy a cambiar lo que está en el lado derecho, paso al izquierdo, y lo que está en el izquierdo paso al derecho. K por X, que está en el lado derecho, pasa al izquierdo, igual la fuerza que está en el lado izquierdo pasa al derecho, F. Una vez que tengo así, esta X, que es la deformación, está multiplicando la K, y si está multiplicando en este lado, pasa a dividir al otro lado. Por lo tanto, K será igual a fuerza sobre X. Recordemos que para despejar se utilizan las operaciones inversas. Si aquí está multiplicando, paso a dividir. Reemplazando la fuerza que viene a ser el peso de 2,94 newtons sobre X, que es 0,25 metros. Al realizar la división me da un valor de 11,76 newtons sobre metros, que ese es el valor de la constante del resorte. Gravitación universal.
Isaac Newton postuló la existencia de una fuerza universal que actúa entre dos masas cualesquiera. Según Newton, había una relación entre la fuerza que hace caer una manzana de un árbol y la que hace orbitar a la Luna en torno a la Tierra. La ecuación de la ley de la gravitación universal es que la fuerza es igual a la constante de gravitación que multiplica la masa 1 por una masa 2 y esto se divide para la distancia r de los cuerpos al cuadrado. De esta ecuación se tiene que F es la fuerza gravitatoria, G es la constante de gravitación universal y M1 y M2 son las masas de los cuerpos, R es la distancia entre los cuerpos. La constante de gravitación universal es una de las constantes más conocidas en la física. Su valor aproximado viene a ser de 6,674 por 10 a la menos 11 newtons por metros al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. Ejercicio 4. Una masa de 800 kilogramos y otra de 500 kilogramos se encuentran separadas por 3 metros. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza de atracción que experimentan las masas? Para imaginarnos tenemos el siguiente gráfico. Masa 1, una distancia r y una masa 2. Entre la masa 1 y la masa 2 va a existir una fuerza que puede ser de atracción o puede ser de repulsión. Y esa es la fuerza que vamos a calcular. Los datos del ejercicio son, como se desea calcular la fuerza gravitatoria, vamos a necesitar como primero la constante de gravitación universal, que es igual a 6,674 por 10 a la menos 11 newtons por metros al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. Otro dato es la masa 1 de 800 kilogramos. También se tiene la masa 2 de 500 kilogramos y una distancia r de 3 metros. La incógnita viene a ser la fuerza. La incógnita es la fuerza gravitatoria. Reemplazando datos se tiene que la fuerza es igual a la constante de gravitación universal 6,674 por 10 a la menos 11 por la masa 1 de 800 kilogramos por la masa 2 de 500 kilogramos y se divide para la distancia que es 3 metros elevado al cuadrado. Al multiplicar 800 por 500 me da 400.000 kilogramos al cuadrado y 3 metros elevado al cuadrado es 9 metros cuadrados. Al dividir 400 dividido para 9 me da un resultado de 44.444,4 kilogramos cuadrados sobre metros cuadrados. Al simplificar el término kilogramos cuadrado de arriba con kilogramos cuadrado de abajo se eliminan y lo mismo metros cuadrados con metros cuadrados, dándonos un resultado en newtons. Al multiplicar la constante por el resultado de la multiplicación y división se tiene un valor de la fuerza de 2,966 por 10 a la menos 6 newtons, que esa viene a ser la fuerza gravitatoria de las dos masas. Eso es todo por hoy, estimados estudiantes, que tengan un buen día.